No me vacilen mi tacita de flores, pero creo que es propio yo tomarme un té, porque voy a hablar de un tema que yo no suelo utilizar este espacio precisamente para hablar de asuntos relacionados a política, etcétera. Pero definitivamente es algo que yo considero, como dirían por ahí, que Pancho Cara de Queso en su casa tiene que entender en arroz y habichuelas lo que se está tratando de implementar en la isla. Y hablo precisamente sobre lo que es el asunto relacionado a la controversia del momento, de una posible congelación del impuesto sobre el inventario cuando usted y yo vamos a la tienda y de repente queremos comprar una nevera, estufa, lavadora, secadora, pero no hay en el almacén, hay que dar un rencheck o hay que dejarla paga, como dicen por ahí, para buscarla en una semana, etcétera. Pues básicamente hay una medida que, como pueden apreciar, fue aprobada en la legislatura, entiéndase Cámara de Representantes y Senado, y obviamente va a pasar ahora al escritorio de la gobernadora Jennifer González, porque hay gente que desconoce cómo es el proceso. Esos legisladores que usted eligió en noviembre pasado, que se supone representen el interés del pueblo, etcétera, eh, someten un proyecto, cada uno somete proyectos dentro de la Cámara de Representantes primeramente. Una vez se aprueban en la Cámara de Representantes con la mayoría de los votos, pasan al Senado bajo el mismo proceso, y una vez se aprueba en el Senado, que fue lo que pasó en este caso, pasa al escritorio de la gobernadora, que decide si lo firma o no. Básicamente, este impuesto se pretende congelar por 2 años. En 2 años, en ese periodo de tiempo, las mega empresas que hay en Puerto Rico principalmente se van a beneficiar del hecho de que no van a tener que pagar un impuesto por tener la nevera, la estufa, el carro o lo que sea almacenado. Simple y sencillamente van a poder traer más mercancía. El problema aquí radica en que de alguna manera o el sector privado se hace sordo, mudo, ciego o no sé qué, pero pretenden que el gobierno elimine de raíz un impuesto del cual precisamente el gobierno y sus dependencias se lucran. Este impuesto al inventario que se paga por esas grandes empresas, etcétera, aunque tengan un inventario mínimo, cuando usted va al supermercado y de repente ve que la góndola está vacía y se queja en redes sociales de que mira para allá, parece que esa tienda va a cerrar, mira que las góndolas vacías, no es que están vacías por carambola o por obra y gracia de que quisieron estar así, es que hay una estrategia en cuanto a lo que es el inventario, etcétera, por la razón que estoy explicando. Entonces aquí la situación básicamente es que los comercios, la empresa privada le está exigiendo y le pide de hace años al gobierno que elimine ese impuesto del cual va a un pote todo lo que se recoge a nivel del comercio por ese impuesto, y en ese pote se saca para diversos municipios que sobreviven precisamente de las ayudas federales, etcétera, y de partidas como estas que salen de ese pote. Es lógico que los municipios que viven precisamente de esto se opongan completa y absolutamente a una medida que les quitaría dinero de la caja registradora a esas dependencias, ayuntamientos, etcétera, como usted lo quiera llamar. La empresa privada parece que no ha entendido, o ellos lo entienden, pero meten la presión. Pero hay algo bien interesante en esto. Es que la empresa privada pretende que se elimine. El gobierno, gente, si está recaudando, por ejemplo, supongamos, 200 millones de dólares, de hoy para mañana no va a dejar de ganarse ese dinero. De alguna manera, el gobierno tiene que buscar alguna forma, dentro de una fórmula específica, etcétera, para entonces poder sustituir esos 200 millones que yo no me voy a ganar más en X impuesto, pero poder generarlo de otra manera. Y aquí vamos con la segunda parte
la que yo quiero que la gente entienda. El gobierno obviamente no va a dejar de ganarse 200 o 300 millones o yo no sé lo que sea que generen de este impuesto. Es lo lógico, es lo mismo que se ha propuesto, que suena populista, para el bien de todo el mundo, se escucha muy bonito, pero es algo prácticamente imposible de que el gobierno lo ejecute. En la mente de otras personas es posible, hay maneras, pero eso es lo que sucede con los impuestos a la gasolina. Usted paga el litro, por ejemplo, en 80 centavos cuando realmente debe estar pagando 72 o 71, pero con unos impuestos que aprobaron unos legisladores, que por eso es que yo digo que en ocasiones, o yo diría que en la gran mayoría, no velan por el interés del pueblo trabajador, etcétera, pues básicamente esos impuestos, eso que se recoge de ese IVU que se paga adicional, va también para un pote. Tú no le puedes decir al gobierno, deja de ganarte 200 millones y no te ganes nada. El gobierno tiene que buscar la manera de parear. La empresa privada lo sabe. La empresa privada cada año tiene una meta y es generar más y no irse en menos. Y cuando se va en negativo, todo el mundo sabe la consecuencia, que son despidos. En el gobierno, aunque ese también debe ser el camino, no es una opción porque tiene un costo político sumamente alto y el que no me crea, pregúntele a Luis Fortuño. Independientemente de eso, aquí lo que se está proponiendo es, y el grito de los comerciantes, es el siguiente. Ese impuesto se congela por 2 años. Sin embargo, tú vas a tener todo el inventario que te salga del forro. En el momento que esa persona vaya a pagar esa nevera, estufa, lavadora, secadora, vehículo de motor, lo que sea, en la caja registradora, la persona tiene que cuadrar y tiene que pagar por ese impuesto. No va a ser el comercio, va a ser el consumidor, como si con lo que tenemos de impuestos, del IVU y todo lo demás, no fuese suficiente. Y obviamente hay comerciantes que dicen que eso no les beneficia, porque ya que voy con que el cliente sea el que lo paga, porque el proyecto no dice que el cliente lo va a pagar. Se supone que por cada uno que vendas, entonces vas a pagar el impuesto. Entonces los comerciantes, como pueden apreciar en pantalla, les presento básicamente el extracto de lo que yo he logrado obtener de plataformas digitales de algunos rotativos del país. Lo que dice es que entonces el comercio va a incurrir en pagar ese impuesto por cada artículo que se venda. Y obviamente el comerciante ya de antemano, esos grandes intereses representados por las grandes cadenas que generan 200 y 300 millones por tienda, que las hay de todo tipo, supermercados y etcétera, pues ya dijeron que le van a pasar el impuesto al cliente, porque ellos no pueden bregar de esa manera. ¿Qué es lo interesante y lo que yo estaba mencionando ahorita? Y pido permiso. Lo interesante de esto es lo siguiente. Se congela el impuesto al inventario, es la propuesta que hay, por 2 años. No se elimina. Ahí es la razón por la cual truenan los grandes intereses, porque no quieren pagar. Que de por sí se lucran de un sinnúmero de ayudas, de beneficio contributivo, etcétera, de exenciones contributivas, y ahora también no quieren pagar el impuesto al inventario, sea por la razón que sea. Mire, yo no soy experto, yo estoy emitiendo una opinión como persona que yo trabajé en un medio de comunicación, que tengo conocimiento de algunos temas. Me gustaría tener un invitado, un economista, alguien que se siente conmigo y claro está en este espacio y hablamos y dejamos los puntos meramente claros. Pero me parece a mí hipócrita que se esté diciendo que le preocupa lo que el consumidor tenga que pagar al final del día. Aquí ningún comercio le importa si el consumidor tiene que pagar más o menos. Y en todo caso son los pequeños comerciantes, que dependen precisamente de personas mayores en la gran mayoría.
comercios que tal vez se dedican a la venta de lavadoras y secadoras, etcétera, que no son grandes cadenas y que obviamente les afecta porque esos son los comercios que estas personas mayores van porque no tienen quien le lleve la lavadora, la secadora a la casa y consiguen a alguien que en una pick-up se la lleva a la casa, se la instala, le repara, etcétera. Esos son los comercios que de verdad se afectan. No las tiendas que hacen al año 1.000 y 2.000 millones, esas realmente yo no veo que les afecte tan grandemente como se están quejando. Ni tampoco creo que vayan a defender a los pequeños negocios, porque si no lo han hecho para una cosa, ¿por qué lo van a hacer para otra? Lo interesante, y a lo que voy, Carlos Johnny Méndez, siendo expresidente de la Cámara de Representantes hace como 3 años, como pueden apreciar, dijo que él estaba completo y absolutamente de acuerdo en la eliminación. Hoy, 2 años y pico después, Carlos Johnny Méndez le dio para adelante, como dicen por ahí, a ese proyecto, siendo presidente de la Cámara otra vez, que propone una congelación y no una eliminación. Ahí vemos un cambio de postura. Pero más interesante todavía es el término que se le da precisamente a este impuesto. Estamos en el 2025. 2 años aproximadamente, hablamos del 2027, casi a mitad de año. Entrando en época de primarias y de elecciones. La presión pública de la gente, del pueblo, que no quiere un impuesto más, porque lo interesante es que se congela. Pero si de aquí a allá no se resuelve esa legislación para ver qué se va a hacer, si se elimina o no, entonces al final del día el consumidor tiene que pagarlo. Cuando lo compre, cuando lo consuma, cuando pase lo que tenga que pasar, que era lo que yo estaba diciendo. Porque el comerciante le va a pasar la factura a ese cliente. Y va a ser un juego de poder porque esos grandes comercios y ejecutivos son los que le donan a los partidos políticos en este país para las elecciones. Y entonces tú vas a tener que decidir si tú quieres dinero para tu campaña y esos grandes intereses donen, legíslame a favor. O si tú quieres irte con la opinión del pueblo y con las personas trabajadoras, etcétera, que obviamente van a estar en contra de pagar de más. Y es una navaja de doble filo. Y eso lo hace más interesante todavía porque precisamente en esas sesiones legislativas que se dan, la penúltima o la última o la del último año, sea el año electoral que sea, son en las que se saca candela y fuego, porque operan bajo la presión pública, sea del pueblo o sea del sector privado. Así que básicamente ahí vemos lo que se está tratando de explicar. Yo no creo en que esta preocupación sea genuina por parte de los comerciantes porque el consumidor va a pagar más o no. Realmente no lo veo. A ellos si le eliminan el impuesto, fantástico, y que lo pague el cliente, ellos no tienen problema con eso. Yo no veo manera de que vayan a reducir el precio, porque el cliente entonces va a pagar un costo adicional por ese impuesto, o como consecuencia de ese impuesto. Aquí hubo una excusa, con esto cierro. No, porque el huracán María, muchacho, que acabó con todo, que la cadena de logística, que todo eso se afecta, que yo tengo que subir los precios, y se sube. Y llegó la pandemia y subieron los precios. Y después llegó la aprobación del salario mínimo y subimos los precios. Y después llegaron la guerra de Ucrania, y no, que el trigo, que los cornflakes, que el arroz, etcétera, y subió el precio. Y después vino, yo no sé, los aranceles. Y después viene el impuesto y el pueblo clavado. La clase trabajadora clavada hasta allí, como dicen por ahí. Porque la verdadera clase pobre del país es la clase trabajadora. Los que no reciben ni un centavo de ayuda del gobierno federal, que tienen 2 y 3 trabajos, que van y compran 5 y 6 cosas y pagan 80, 90, $100. Esos son los que están fastidiados de verdad. Y lamentablemente, yo no puedo entender cómo es posible que todavía permitimos que esto siga surgiendo.
Yo no quiero ser irresponsable con lo que digo. Pues, creo este contenido para la persona que lo quiera consumir a través de mi plataforma haciendo algo diferente de lo que yo sé. Pero lo cierto aquí es, dentro de todo, es que el paquete de arroz que usted compra, y yo también, costaba 50 centavos hace yo no sé cuánto, 7 u 8 años. Hoy día cuesta 2 pesos y cuidado que cuesta un poco más. ¿Ha bajado? No. ¿Y sabe qué? No va a bajar. La mitad del país, la mitad de la isla vive y recibe dinero de fondos federales, entiéndase del programa de asistencia nutricional o cupones. Y a la mayoría de esa gente, a pesar de que sí sienten el cantazo y lo que sea, pero no lo sienten como la clase trabajadora que no recibe nada de ayuda. Y yo no creo aquí en divisiones ni nada por el estilo, ni le estoy tirando a nadie. Lo cierto es que hay una clase marginada que ya no puede con un aumento más. No ha bajado nada de precio. Y mañana se acaba la guerra de Ucrania. La pandemia se acabó. Mañana reducen los aranceles. Huracán María pasó yo no sé hace cuánto. Mañana pueden reducir hasta el salario mínimo. Y el paquete de arroz le va a seguir costando $2. Porque usted lo va a comprar. Y usted lo va a seguir comprando. Es como la docena de huevos, el pan, la leche, etc. No importa lo que lo pongan, usted lo va a comprar. Lo que va a cambiar es cuán consistente usted lo hace. Pero independientemente tiene que comprarlo porque es la canasta básica. Y el comercio sabe que usted lo va a comprar y que no es su dinero y lo va a comprar y no le importa y no le interesa. Y se lo digo yo que trabajé sobre más de una década en un supermercado, fui cajero, fui gondolero y sé de lo que yo hablo. Así que espero que este contenido les haya gustado, ha sido algo completamente diferente. Así que de mi parte será hasta la próxima.